El Ministerio de Misiones, Operación Sin Fronteras del Centro Evangelístico de las Asambleas de Dios presenta su programa Principios Bíblicos. Bien, vamos a meditar en la palabra del Señor, ¿sí? Yo le voy a hacer una pregunta y usted se va a responder a usted mismo en su mente. ¿Por qué usted trabaja? Porque si no, no tiene para pagar la casa, dice. Porque si no, no tiene para comer. Bueno, todos trabajamos porque nos que dijeron por allí, para estar fuerte. Pero si usted come es porque necesita alimentarse para estar saludable. La comida nos trae también un beneficio, ¿verdad? Generalmente hacemos cosas que nos traen beneficio. Pero en esta noche yo le pregunto, ¿sabía usted que leer y estudiar la Biblia también trae beneficios? Trae beneficios y muchos más grandes que los beneficios que nos trae comer y trabajar. Esta noche veremos el tema, beneficios que trae la palabra de Dios al hombre. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de 2 Timoteo capítulo 3, versículo 15. 2 Timoteo 3, 15. Amén. ¿Sí? ¿Ya lo tienen? Dice así la palabra de Dios. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. El primer beneficio que nos trae la lectura de la palabra de Dios es que hace sabio al hombre. Hay un texto bíblico que dice que Dios hace sabio al sencillo. Y la palabra de Dios dice que Timoteo había aprendido la palabra de Dios desde niño y eso le hacía a él sabio. Saben, hermanos, los judíos les enseñaban la ley de Dios a sus hijos desde muy temprana edad. Según este versículo bíblico, miremos que dice que desde la niñez has sabido. En el original quiere decir desde que eras un niño de pecho. O sea que desde que era un bebé, ya Timoteo escuchaba las enseñanzas de la palabra de Dios. La madre y la abuela de Timoteo lo educaron en la fe. Era la gloria de los judíos que sus hijos conocieran la palabra de Dios a temprana edad. Era una gloria para los judíos. Eso era algo que decía que permitía que una familia sea reconocida como una buena familia judía, cuando esa familia le enseñaba a sus hijos desde pequeñitos la palabra de Dios. Los judíos aseguraban que sus hijos aprendían la ley desde que llevaban pañales. Yo le hago una pregunta en esta noche a usted. ¿Desde qué edad usted le enseña la palabra de Dios a sus hijos? ¿Desde que tiene 5 años? ¿Desde que tiene 3 años? Según los estudios, los judíos enseñaban la palabra de Dios desde que eran bebés, sus hijitos. Y decían que la ley estaba tan impregnada en el corazón de sus hijos que era imposible que se olviden de la ley. Decían los judíos, se podrán olvidar de su nombre, pero no se olvidarán de la ley de Dios. ¿Se imagina usted eso? Se podrán olvidar de su nombre. ¿Quién se olvida de su nombre? Nadie. Así ellos se aseguraban que sus hijos conozcan la ley de Dios. ¿Está usted así asegurándose de que su hijo conozca la palabra de Dios? Y no solamente los padres, sino también los abuelos. Mire el caso de Timoteo. Su mamá y su abuelita se preocuparon de enseñarle la palabra de Dios desde que era un pequeñito. Y por eso Timoteo, cuando creció, dice la palabra de Dios que era un joven sabio. ¿Cuántos quieren tener hijos sabios? ¿Y cuántos quieren ser sabios? ¿Cómo podemos ser sabios?
No hay otra forma, hermanos. No hay otra forma. Mire, una persona puede estudiar literatura, puede estudiar lenguas, puede estudiar gramática, puede estudiar sociales, puede estudiar una ingeniería, una carrera, puede ser un doctor, pero si no es una persona que estudia, que ha aprendido, que conoce la palabra de Dios, no es sabio. ¿Cuántos científicos, teniendo tanto conocimiento, han muerto de una manera tan, pero tan triste y sintiéndose tan solos, tan solos? El que tiene a Cristo, el que conoce a Dios, el que conoce su palabra, va a morir, pero sabe que no va a morir en soledad, porque dice la palabra del Señor que Él estará con nosotros. Aunque ande en valle de sombras, no temeré, porque tú estarás conmigo. Amén. Entonces, hermanos, la palabra del Señor nos ayuda a ser sabios. Entendamos esto, nos ayuda a ser sabios. Queremos lograr muchos títulos muchas veces, pero no buscamos a Dios, no buscamos la palabra de Dios. Y los títulos nos podrán dar ciertas ventajas, pero no nos dan la vida eterna. No les quiero decir con esto que no hay que buscar los títulos, hay que prepararse en todo, pero no hay que descuidar la palabra de Dios. Hay gente que descuida y dice, no, es que yo no tengo tiempo para Dios, yo tengo mis cosas que atender, pero no sabe que lo mejor lo está desatendiendo. La Biblia le da sabiduría al que lee. Pablo le dice a Timoteo que se mantenga en el estudio de la Biblia, porque Timoteo ya no iba a estar más con él. Pablo ya no iba a estar más con Timoteo. Pablo se iba a ir y lo iba a dejar encargado de las iglesias de Éfeso. Necesitaba que Timoteo pueda caminar solo, enrumbarse solo, tener dirección en su vida. ¿Y cómo iba a tener dirección en su vida? Por medio de la palabra de Dios. En una ocasión alguien me dijo, ¿cómo usted recibe dirección para su vida? Usted va a buscar a los profetas para que le pongan la mano y le digan lo que tiene que hacer. ¿Cómo recibe dirección para su vida? Y yo le dije, yo no tengo que ir detrás de ningún profeta. Yo tengo que ir detrás de Dios. Y tengo que buscar la palabra de Dios. Y es en la palabra, en la lectura de la palabra, que yo recibo dirección para mi vida. Amén. Y usted también, en la lectura de la palabra, en el estudio de la palabra. Cada día que leemos, Dios nos dirige. Y eso es lo que Pablo quería que Timoteo aprenda. Además, veamos ese mismo versículo, por favor. Dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La Biblia nos hace sabios, pero la Biblia también tiene poder para hacernos salvos. También tiene poder para llevarte a la salvación. La palabra de Dios tiene poder para llevarte a la salvación. Contiene una sabiduría salvadora que no hay en ningún otro libro. Amén. En la Biblia, dígalo conmigo, en la Biblia encontramos, es el único lugar, es el único libro donde encontramos el mensaje de salvación. Aleluya, alabe al Señor con gozo y con alegría. La palabra de Dios tiene poder. Aleluya. Hubo un hombre llamado Vicente Quiroga. Él era de Chile. Y le digo el nombre porque encontré la historia con nombre y todo, ¿verdad? Dice que él encontró unas pocas páginas de un libro que había traído la marea sobre la playa después de un terremoto que hubo. Solo eran unas pocas páginas. Este hombre no conocía a Dios, no conocía nada. Pero esas páginas las leyó. Y después de que las leyó, él dijo, yo ya no puedo descansar así, yo necesito leer este libro completo. Y empezó a buscar
y no descansó hasta que consiguió el resto de ese libro. Y ese libro era la Biblia. Este hombre, luego de que leyó la Biblia, se hizo cristiano. Y no solo se hizo cristiano, sino que dedicó su vida a servir al Señor. Dios hace cosas maravillosas con aquellos que leen su palabra. Dios nos transforma. Dios nos transforma. El apóstol Pablo usa un verbo aquí, dice, las cuales te pueden hacer sabio. Te pueden, ahí hay un verbo, poder. Y esa palabra viene de una palabra griega, dinamis, que da a entender el poder salvador que hay en la palabra. Es que usted lee la palabra y no es lo mismo que otro libro. A mí me gustaba, siempre me gustó estudiar, desde niña. Pero el momento en el que conocí al Señor y conocí su palabra, pueden haber muchos libros hermosos y puedo leerlos, pero nada me emociona tanto como la Biblia. En ningún libro yo puedo encontrar deleite como lo encuentro en la palabra de Dios. Amén. Los que han experimentado esto, hermanos, ¿cómo se han sentido? De una manera maravillosa, ¿verdad? A mí me gustan mucho los postres. Y es como cuando me como un postre, hermano. Un postre de chocolate. Qué rico, ¿verdad? Así, cuando uno lee la Biblia es algo maravilloso que pasa en el corazón de la persona que está estudiando. Dios, es que Dios está ahí. Eso es, ahí está la presencia de Dios. Lo que no sucede con otros libros. Pero con la Biblia sí, porque ese libro es un libro que tiene poder. El poder del Espíritu Santo está en la palabra de Dios. Amén. Aleluya. No por su sola letra, sino que el poder del Espíritu actúa, porque es la palabra de Dios. La Biblia no enseña un saber como cualquier saber científico, literario, artístico, sino que nos enseña el saber de la salvación. Aleluya. En la Biblia encontramos la salvación. Segundo beneficio, la Biblia nos enseña cómo debemos vivir bien. Porque hay mucha gente que vive, pero no vive bien. El que tiene a Cristo y que tiene la Biblia como su norma de vida, vive bien. Aleluya. Veamos el versículo 16. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Nos enseña a vivir bien. Ya vamos a ver por qué. Vamos a analizar la primera parte del versículo. Dice, toda la Biblia es inspirada por Dios. Toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, es inspirada por Dios. La palabra inspirada, en el griego, inspirada por Dios, es theopneustos, que quiere decir salida de Dios. Quiere decir también aliento de Dios. Vino de Dios. Cuando la Biblia, cuando este versículo dice toda la escritura es inspirada por Dios, quiere decir que toda la escritura es salida de Dios. Cada palabra es, ahí está el aliento, la vida, el poder de Dios. Amén. Esto significa que el Espíritu de Dios alienta en cada palabra, sílaba y letra de cada uno de los versículos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Ahora, dice la Biblia que toda la escritura. ¿Cuántos han recibido esta hojita? ¿Quiénes no tienen esta hojita? Levante su mano para que la hermana vea dónde están y pueda entregarle. En la parte de atrás hay personas que están levantando su mano y que no tienen esta hojita. Toda la escritura es inspirada por Dios. Quise hacer un paréntesis en la repartición de las hojitas, porque a veces nosotros, hermanos, cogemos una Biblia y le decimos, Señor, háblame hoy día. Y la abrimos. Aquí, Señor, aquí quiero que me hables. Así decimos, ¿no? Algunos. Yo cuando recién me convertí, yo era así, por eso le digo. Yo abría mi Biblia, ahí, Señor, háblame. Y esa era mi manera de leer la Biblia.
al inicio. Yo la abría donde sea y ahí yo decía, Señor, háblame. O a veces ciertas cosas que uno tiene porque no sabe. Yo me iba a dormir y antes de dormir dejaba en la mesa del comedor la Biblia abierta. Y yo decía, Señor, mañana de mañanita tú me vas a responder en esta petición. Cuando yo me levanto voy a encontrar la Biblia abierta y ahí me va a decir lo que tú quieres que yo haga. Tantas maneras que tenemos que queremos buscar respuestas de Dios. Pero la palabra dice que toda la escritura es inspirada, no ciertos libros. Por lo general cuando la abrimos siempre salen salmos, porque es la parte de en medio de la Biblia. Y en mi caso, cuando yo hacía eso, solo me leía el libro de Salmos y no leía lo demás. Hasta que aprendí, hermanos, toda la escritura es inspirada por Dios. Y no debemos leer solo un libro de la Biblia, el que más nos gusta. Debemos de leer toda la Biblia, toda la Biblia. Por eso cada año les estamos entregando esta hojita. Es un plan de lectura bíblica para el año. Y si usted lo sigue cada día, usted en un año va a terminar de leer toda la Biblia y eso le va a ayudar, porque toda la escritura es inspirada por Dios. Y no es que Dios le va a hablar solo en un libro, el que se le abre, no. Dios le puede hablar de cualquier libro, porque en toda la Biblia está el poder de la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Alabe al Señor con gozo y con alegría, hermano. Toda la escritura entonces está inspirada por Dios. Aquí dice inspirada. ¿Qué significa eso de inspirada? ¿Cómo fue? ¿Fue acaso que los escritores de la Biblia se sentaban, así como está ahí Estercita sentada, con un cuaderno, y le decían, Señor, ahora sí, háblame y yo voy a copiar, tú me dictas, Señor? Y así será que Dios le dictó la Biblia a los autores de la palabra, a los que escribieron, porque ustedes ven desde Génesis hasta Apocalipsis hay diferentes autores. Moisés es uno de los autores, Pablo es otro autor, Isaías, Jeremías, todos los profetas. ¿Cómo fue que escribieron ellos? La Biblia dice que la Biblia ha sido inspirada por Dios. O sea, que salió de Dios, pero no es que es dictada, no es lo mismo, no fue dictada. Porque la palabra inspiración significa que Dios intervenía de una forma sobrenatural en el funcionamiento psicológico, espiritual de los sagrados escritores, moviendo sus facultades como la mente, el corazón, la memoria y la voluntad, de tal manera que ellos pensaran y escribieran solo y todo lo que Dios quería que dijesen. Ellos pensaban y escribían, pero Dios obró en sus mentes para que ellos piensen y escriban, pero que piensen y escriban lo que Dios quería, porque ellos tenían ciertos conocimientos. Imagínese Daniel, dice la Biblia que fue un hombre que tenía conocimiento de los tiempos y entendimiento de los tiempos. Él conocía, y en base a lo que conocía, el Espíritu Santo lo inspiraba de una manera sobrenatural. Venían la revelación de Dios y él escribía, pero no era un dictado, sino que era Dios y el hombre, y allí ellos escribían. Vamos a ver un ratito segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Porque cada escritor tuvo su propio estilo de escribir. Cada escritor tenía su estilo de escribir su libro. Y eso lo podemos ver cuando estudiamos los libros de la Biblia. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Dice así: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Habían cosas que ellos conocían, su formación, su educación, y el Espíritu Santo los inspiró y ellos escribían. Y así quedaron registrados los 66 libros que ahora tenemos y que conocemos como la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos aman la palabra de Dios? ¿Cuántos aman la palabra de Dios?
Amén. Es que si no amamos la palabra de Dios, no podemos ser cristianos, no podríamos ser cristianos. ¿Por qué decimos que la palabra de Dios nos enseña cómo debemos vivir bien? Vamos a ver la siguiente parte de este versículo. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Aquí viene la utilidad para nosotros, para vivir bien. ¿Cuántos quieren vivir bien? Hay mucha gente que vive, pero vive mal, hermanos. Viven mal. ¿Cómo vivimos bien? Dice, útil. La palabra de Dios es útil para enseñar. Nosotros vamos a aprender en la palabra de Dios a vivir bien. Amén. Si usted no estudia la Biblia, no puede vivir bien. ¿Qué más dice? Para redarguir. La palabra redarguir significa reprender. La palabra redarguir también significa rebatir. También significa refutar, objetar y también significa contradecir. Entonces, ¿cómo es que dice, y la Biblia y la palabra de Dios es útil para enseñar y para... ¿Cuál es la siguiente palabra que estamos estudiando? Redarguir. Y si la palabra redarguir significa refutar, impugnar, rebatir, objetar, contradecir, ¿qué es lo que quiere decir? No es que la Biblia es un libro que busca las faltas de la gente. Lo que quiere decir es que la Biblia es valiosa para convencer a una persona que está en el error e indicarle el camino correcto. Redarguir es convencer a una persona que está en el error y luego de esto indicarle el camino correcto. ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo utiliza la palabra de Dios y utiliza al hombre o a la mujer que dispone su corazón para servirle. Por eso cuando usted le habla a una persona y le habla la palabra de Dios, nosotros tenemos que entender que ahí hay un poder. ¿Cuál es el poder? No un poder que tiene ese hombre o que tiene esa mujer. No, es el poder del Espíritu Santo que obra en la palabra de Dios. Aleluya. Porque la palabra de Dios es útil para enseñar y es útil para redarguir. Hermanos, usted trate, cuando usted vea un familiar, un amigo que está en una vida de desobediencia, de pecado, háblele. Porque la palabra de Dios va a redarguir esa vida. Lo va a convencer de que está mal y que tiene que tomar otro camino. Pero eso lo hace el Señor cuando nosotros enseñamos la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios hay poder. Creo que en alguna ocasión les conté esta historia, pero se las voy a volver a contar. Porque queda muy bien aquí, en esto que estamos estudiando. Había un bandolero en una noche, un hombre que andaba, un ladrón, digámoslo así, estaba robando y tenía su arma, su revólver. Encontró este ladrón a un hombre que estaba vendiendo las Biblias para que la gente conozca la palabra de Dios. Pero en ese tiempo, les estoy hablando de una historia hace muchos años, en ese tiempo no la vendían así como la tenemos ahora con los 66 libros, sino que la vendían por porciones. Por ejemplo, el libro de Job, el libro de Juan, el libro de Mateo, el libro de los Salmos, así. Esta historia es de hace muchos años. Este hombre, ladrón, le dijo: ya que te encuentro con todos estos libros que estás vendiendo, voy a quemarlos. Y hizo que el hermano que estaba vendiendo los libros haga una hoguera ahí, encienda un fuego y empiece a tirar los libros. El ladrón le dijo: presta acá uno para leer, a ver qué es lo que tú vendes. Y cuando empezó a leerlo, en uno de ellos leyó el Salmo 23 y dijo: esto está bonito, esto no lo vas a quemar, me lo dejo. Y se lo cogió.
Luego leyó la parábola del buen samaritano en otro de los libros y dijo, este está bonito también, no lo vas a quemar. Se lo cogió. Luego encontró el Sermón del Monte y le gustó y dijo, estos libros realmente están buenos, no me vas a quemar ninguno de estos libros. Y se le cogió toditos los libros y se los llevó. Dice la historia que este hombre, cuando se llevó todos estos libros, se internó en la oscuridad con los libros. Se internó en esos lugares donde ellos vivían. Y después de muchos años se lo volvió a ver a este hombre. Pero cuando apareció después de muchos años, ya no era el ladrón. Era el mismo hombre, pero ya no era conocido como el ladrón. Este hombre se había convertido en cristiano, y no solo en cristiano, sino que se había convertido en un pastor que predicaba todos esos libros que él iba a quemar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene poder y nos redarguye, nos convence de lo que estamos haciendo mal y nos cambia de dirección. Amén. Así que nosotros debemos de predicar siempre la palabra de Dios. Sigamos con los versículos bíblicos que estamos estudiando. Dice, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Corregir significa enderezar lo torcido. ¿Está usted andando en un camino torcido? ¿Con qué se puede corregir? Con la palabra de Dios. La palabra de Dios nos corrige, nos ayuda. Para instruir en justicia. Instruir es enseñar, adiestrar a las personas en el camino correcto. Mire todo lo que hace el Señor con nosotros. Todo hombre y toda mujer debe leer, escuchar y estudiar la palabra de Dios para que el Señor obre todas estas cosas en nuestras vidas. Aleluya. Punto número 3. La Biblia prepara al hombre para todas las cosas buenas. Versículo 17, veamos lo que dice. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra perfecto quiere decir apto a cabalidad. Y cuando nosotros estudiamos la Biblia, ¿qué es lo que hace el Señor con nosotros según este versículo? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios quiere que nosotros estemos bien preparados, pero preparados para toda buena obra. La palabra de Dios no es solo llenarnos de conocimiento. La palabra de Dios no es como cualquier libro que le llena de conocimiento. La palabra de Dios, usted adquiere un conocimiento, pero para buenas obras. Es algo que lo pone en práctica en su manera de vivir, en su manera de ser con los demás, en su relación con los demás. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios quiere perfeccionar su vida, Dios quiere perfeccionar mi vida y que estemos listos para las cosas buenas. Dile que está a tu lado, ¿estás listo? ¿Estás haciendo las cosas buenas que manda el Señor en su palabra? ¿Estás preparado como Dios quiere? La Biblia entrena al hombre para un buen proceder, hermanos. No solamente conocimiento, sino práctica. Dile que está a tu lado, Dios no quiere solo que conozcas, quiere que vivas como a Él le agrada. Quiere que vivas como a Él le agrada. Amén. Bien, hermanos, entonces la palabra de Dios le anima a encontrar su orientación y dirección para su vida. ¿Estás desorientado? ¿No sabes qué hacer? ¿Cuántas veces hemos estado así? Cuando yo no tenía a Cristo, hermanos, era una vida totalmente desorientada. Ahora, cuando tenemos a Cristo tenemos problemas, sí tenemos, los problemas no es que se acaban. Pero ya no estamos así en esa desorientación como cuando no tenemos al Señor. Ahora tenemos a Cristo. Hay gente que no tiene a Cristo, que no tiene la palabra que lo alienta, que lo alimenta. ¿Y sabe qué? Y hasta se matan. Algunos buscan la droga, otros buscan el alcohol. Están tan desorientados y tan necesitados, pero nosotros tenemos algo mejor.
Pero eso mejor que tenemos es para compartirlo con los que no lo tienen. Algo que nos orienta, que es la palabra de Dios y nos da dirección para nuestras vidas. La palabra te orienta y te da dirección. Qué difícil a veces tomar una decisión, hermanos. A veces hay decisiones tan importantes en la vida. ¿Cómo las tomamos? A alguien que nos aconseje, sí, está bueno los consejos, pero el mejor de los consejos lo encontramos en la palabra de Dios. Y Dios es tan bueno que Él nos guía y nos habla a través de su palabra. La palabra de Dios le guardará firme en la sana doctrina. La palabra de Dios te puede hacer sabio. Te proporciona conocimiento y también instrucciones prácticas. La palabra de Dios es suficiente para guiarte a la salvación. ¿Con qué amor, hermanos? Sabiendo todo lo que es la palabra y todos los beneficios que nos trae, ¿con qué amor nosotros deberíamos acercarnos a la palabra de Dios? Que el Señor nos ayude, hermanos, a amar más a nuestras Biblias y mantenernos más cerca de ellas. Por favor, que su Biblia no esté empolvada, que su Biblia no la coja solo para venir a la iglesia. Téngala en su casa, ábrala en su casa, estúdiela, que sea lo primero que usted haga levantarse, antes de acostarse. Hay una riqueza espiritual cuando buscamos a Dios en su palabra. La mejor de las mejores riquezas está en la palabra de Dios. No desperdicie esa riqueza que Dios le ha dejado. Amén.